noches. Bien, ya tenemos ahorita 14 conectados y vamos a dar inicio con el desarrollo de la temática que corresponde el día de hoy. Hoy día vamos a desarrollar un examen faltando 20 minutos a concluida la hora programada, y a ello también considerar estamos recomendando de que el primer envío que vayan a- a desarrollar producto del llenado del examen será la que se va a considerar para la calificación. Eh, bueno, la temática del día de hoy es darle primero continuidad al desarrollo de ordenamiento territorial que hemos empezado el día de ayer. Habíamos citado el ejemplo de incorporar la gestión de riesgos en, en el desarrollo de las ZEs para elaborar los planes de ordenamiento territorial. Perdón, ya. Y a manera de repaso vamos a ir reconociendo cuáles son las funciones que tiene el Estado en el territorio, y los temas que ahora vamos a ver tienen que estar entendidos en los temas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, ¿no? Los temas de descentralización, organización y demarcación territorial, ayer lo hemos mencionado, al igual que catastro. El tema de titulación y concesiones de uso es producto de otros módulos que podríamos ir desarrollando en adelante, ¿no? Habíamos visto que tenemos instrumentos que nos sirven para el ordenamiento territorial, ¿no? Esto a escala tanto regional como provincial y distrital. Tenemos los planes de ordenamiento territorial que lo habíamos desarrollado el día de ayer. Del mismo modo, los instrumentos que nos ayudan en la planificación urbana, ¿no? Que están regulados por el Decreto Supremo 022 del Ministerio de Vivienda, y que, bueno, las consideran en función a la cantidad poblacional de cada centro o poblado, ¿no? Bien, estos son los instrumentos que habíamos desarrollado el día de ayer, y este es el esquema en resumen de la gestión del territorio que hemos estado desarrollando. Hemos abordado puntos del plan de ordenamiento territorial respecto a la incorporación del componente de riesgos para la elaboración de los ZEs, que son parte de la elaboración del diagnóstico de este instrumento, ¿no? Y ahora vamos a desarrollar, que son los temas concernientes a la planificación urbana y al desarrollo urbano, los planes de acondicionamiento territorial, los planes de desarrollo urbano, los esquemas urbanos, planes integrales y planes específicos. A manera de ejemplo, vamos a citar dentro de lo que es el desarrollo de los planes de desarrollo urbano, al menos los temas de sus instrumentos técnicos, y cómo nosotros podríamos incorporar el componente de riesgo, qué instrumentos vamos a considerar para el desarrollo de ello. Este esquema es interesante porque lo encontramos en el manual. Hay un manual que se está desarrollando para los planes, ¿no? Para lo que es la planificación urbana en el país, ¿no? Ahorita no está aprobado todavía este plan, está ahorita en consulta, ¿no? Por parte del Ministerio de Vivienda, pero este esquema nos ayuda mucho a entender. Acuérdate que ya va a ser las 7, ¿eh? Respecto a los planes de acondicionamiento territorial, vamos a hablar que el área de trabajo es a nivel distrital, perdón, provincial, ¿no? Los planes de desarrollo metropolitano, habíamos visto que teníamos dos tipos, uno que era de alcance nacional, que en este caso es Lima Metropolitana, ¿no? Pero también podríamos hablar de estos conglomerados urbanos, ¿no? Que aquí podemos observarlo esquematizados, que tienen estrechas relaciones de conectividad o de relaciones comerciales, dependiendo de la vocación del territorio, del desarrollo de cada territorio, ¿no? Y los planes de desarrollo urbano que tenemos son pequeñas ciudades que, bueno, son atendidas, los criterios de atención son en función a la cantidad poblacional que está dentro del territorio, ¿no?
Y finalmente tenemos, pues como sabemos que nuestro país es un país complejo en cuanto a la distribución de la ocupación, necesitamos desarrollar otros o apoyarnos de otros instrumentos para poder integrar y darles instrumentos para que el gestor urbano pueda implementar o pueda gestionar en su jurisdicción, ¿no? Están los esquemas de ordenamiento urbano, los planes específicos y los planes integrales, ¿no? Esto nos ayuda a entender cómo funciona la planificación urbana, ¿no? en nuestro territorio peruano. Y finalmente, como les estaba explicando, vamos a citar acá un ejemplo de incorporación del componente riesgo en la planificación urbana. Tenemos que reconocer dos temas, ¿no? Tenemos la planificación urbana que está regulada por el Decreto Supremo 022 y tenemos la gestión de riesgo de desastres que está regulada por una ley, la 29664. La planificación urbana cuenta con instrumentos de planificación urbana que antes ya los había citado, pero dentro de estos instrumentos tenemos que reconocer también que contamos con estos instrumentos de gestión urbana, ¿no? Que nos va a ayudar más que todo a nosotros los que somos funcionarios de gobiernos locales, tenerlos como instrumentos para una serie de acciones que nosotros tenemos como desarrollo urbano, por ejemplo, ¿no? El catastro urbano, el plano de zonificación y usos, acciones en temas de renovación urbana, bueno, son intervenciones en zonas degradadas y reajustes de suelo que bueno, son procesos que también se vienen desarrollando y en el caso de Lima Metropolitana, pues al no contar con estos instrumentos vigentes en los planes de desarrollo urbano, porque pues, son sus instrumentos, pues se pueden ir desarrollando reajustes de usos de suelos de acuerdo a la demanda y a las presiones tanto sociales, económicas, que se puedan desarrollar en cada jurisdicción. Entonces, ¿cómo vinculamos la gestión de riesgos con estos instrumentos de planificación urbana? Y ahí viene el desarrollo de la incorporación de este componente de riesgos para la elaboración de estos instrumentos. Entonces, si bien es cierto, nosotros en la gestión de riesgo de desastres nos habla del análisis de riesgo, pero la ley nos indica ahora de que tenemos que incorporar el análisis de riesgos para el desarrollo de estos instrumentos. Entonces, nosotros tenemos que caracterizar, identificar el peligro y las condiciones para poder desarrollar esta caracterización, pues vamos a recurrir a esta información, ¿no? A nivel de mapas temáticos en temas de geología, geomorfología, suelos, hidrología, cobertura vegetal, topografía, entre otros, ¿no? Y para el análisis de la vulnerabilidad, nosotros tenemos que definir los elementos expuestos en los asentamientos humanos, líneas y servicios vitales, actividades económicas, temas patrimoniales, ¿no? Y aquí el plus que nos ayudaría a nosotros para poder hacer, identificar los niveles de riesgo en el territorio es la información que nos proveería el catastro urbano, ¿no? La importancia que tiene este instrumento para poder darnos información para nuestro análisis de vulnerabilidad, ¿no? Y luego de la interpolación de ambos temas, pues podemos identificar los niveles de riesgo. Ahora, teniendo los niveles de riesgos identificados, nosotros podríamos zonificar el riesgo para poder determinar qué áreas son urbanizables, áreas de expansión urbana, identificar áreas degradadas, y todo eso lo podemos ir viendo en este plano de usos de zonificación, ¿no? El plano de zonificación de usos, perdón. Y saben perfectamente que los planos de zonificación a nosotros nos sirven como gestores urbanos en los parámetros urbanos para dar licencias de funcionamiento, ¿no? Entonces, de ahí sale una serie de atributos para poder nosotros atender al administrado, ¿no? Entonces, vamos a ir definiendo en partes qué es la zonificación de riesgo. La zonificación de riesgo es aquella que incluye el riesgo como variable de análisis.
Permite determinar y establecer los niveles de riesgo ante el impacto de un peligro originado por un fenómeno de origen natural o inducido por la acción humana en un determinado territorio. Zonificar el riesgo es un insumo condicionante para establecer las áreas de expansión urbana o regular su ocupación, ¿no? Básicamente esa es la función de la zonificación del riesgo, previamente identificados los niveles de riesgo en el territorio. Aquí, a manera de ejemplo, en el diagnóstico, identificamos el mapa de peligros en una determinada jurisdicción. Hay que entender que en este caso el análisis de riesgo pues tiene 3 componentes, como habíamos desarrollado el día de ayer: evaluación de riesgo, control de riesgo y la comunicación del riesgo. Pero en el caso de las evaluaciones de riesgo, de repente aquí en el grupo hay varios especialistas que son evaluadores de riesgos. Llegamos hasta nivel, la elaboración de los niveles, la identificación del riesgo, llegamos a nivel de lote, ¿no? Entonces, por escala, a veces, y porque a veces no contamos con la información en cuestiones de vulnerabilidad, pues la evaluación de riesgo no va a cubrir toda una ciudad, ¿no? Por ejemplo, Cusco, ¿no? Entonces, son otras metodologías que también podríamos utilizar en cuestiones de modelamiento para poder determinar la zonificación del riesgo en un territorio, ¿no? Podríamos utilizar estos estudios de microzonificación sísmica, ¿no? Hay una metodología bien interesante que fue llevada por ciudades sostenibles en algún momento cuando esto fue liderado por el INDECI. Y bueno, pues la intención es poder identificar los riesgos en el territorio, ¿no? Entonces la metodología podría ser asumida de diferentes formas, ¿no? Hay que entender de que la evaluación de riesgo, el manual que contamos es un manual, sí, es el único normado que tenemos en el país, pero también los criterios para poder determinar los niveles de riesgo pueden ser indistintos, ¿no? Bueno, producto de la interpolación del resultado en el mapa de peligros con la vulnerabilidad, bueno, podemos identificar en un mapa de riesgos y ver los niveles de riesgos territorializados en un determinado centro poblado, ¿no? ¿Para qué nos sirve el mapa de riesgos? Es una clasificación preliminar de usos de suelo y define y distribuye los usos de suelo teniendo en consideración los niveles de riesgo, ¿no? Ese es el objetivo de contar con un mapa de riesgos. Pero para la planificación urbana nosotros tenemos que interpolar todas estas presiones sociales, requerimientos económicos, la necesidad de repente cambiar la condición de uso de un determinado área, ¿no? Pero para poder hacer estos cambios de uso, ¿no? a estos predios, nosotros tenemos que tener en consideración estos niveles de riesgo identificados en una determinada ciudad, ¿no? Entonces, interpolando esos intereses económicos y propios del residente de una ciudad, tenemos que condicionarlo con lo que encontramos en el territorio en temas de riesgos, ¿no? Entonces, nos permite este plano de zonificación de usos, como ya les había comentado, identificar los suelos urbanos, los suelos urbanizables, los suelos no urbanizables, acompañado de su reglamentación, ¿no? En sus índices de usos para la ubicación de actividades urbanas. Este instrumento es importante, al menos para el gestor urbano, ¿no? Para emitir parámetros urbanos, para las licencias de funcionamiento y para las habilitaciones urbanas, ¿no? Si es que determinamos áreas de expansión, ya con eso podríamos estar salvando, por ejemplo, el ADR que se hace por COFOPRI para las habilitaciones urbanas, ya con esto podríamos estar de repente obviando ese proceso porque ya tenemos identificada la zona de posible expansión o de repente si es una zona de riesgo y no es posible desarrollar una habilitación urbana, ¿no? Entonces esas son las bondades que tiene el haber identificado los riesgos para poder obtener este instrumento importante para la gestión urbana.
Y aquí hay algunas características que podríamos obtener producto de esta zonificación de riesgo, ¿no? Primero, tenemos restricciones de uso de suelo en zonas de riesgo de desastres. Ahí podemos determinar intangibilidades, ¿no? Promover la evacuación a las áreas seguras ante desastres. Esto nos ayuda mucho incluso para elaborar nuestros planes de preparación, ¿no? Donde podemos ubicar estas zonas seguras, ¿no? en nuestras jurisdicciones. Promover la reubicación de centros poblados por alto riesgo no mitigable. Era más dentro, por ejemplo, el ejemplo que yo les cité el día de ayer de la quebrada de San Ildefonso, ¿no? Donde dentro de la ciudad tenemos ese riesgo latente de activación de quebrada. Mismo caso podría pasar en Chosica, ¿no? Donde se deberían hacer acciones de reubicación de esta población, producto de estos estudios, ¿no? Excluimos el uso residencial en distritos que eran focos de atracción en un principio. Ayer habíamos citado el caso del Agustino, por ejemplo. Si era un foco de atracción, el cambio de condición de ocupación de este cerro, pues nos va a ayudar también a eso, ¿no? A limitar la demanda que ya de por sí ya lo tiene de repente hasta colapsado, ¿no? Mejora la seguridad en zonas residenciales, inducir a la población en general a acogerse a estos planes de desarrollo, ¿no? Que su participación tiene que ser activa, ¿ya? Y bueno, para tomar decisiones en el territorio. Con eso estaríamos concluyendo la primera unidad, que es correspondiente al ordenamiento territorial y cómo podemos incorporar el componente de riesgo en estos instrumentos para la toma de decisiones en nuestros territorios, ¿no? Entonces vamos a pasar a la unidad número 2, que vamos a hablar sobre los medios de comunicación en la GRD. Este es un tema que, si bien es cierto, lo tenemos identificado en la ley, pero no tenemos instrumentos que nos ayuden a operativizarlo, pero que lo estamos desarrollando de repente de manera implícita, ¿no? En el quehacer de cada gestor que es especialista en temas de riesgos. Habíamos identificado que dentro del... Perdón, aquí hay preguntas. Ya, no hay. Antes de empezar, no, quisiera de repente, si tienen alguna interrogante, alguna aclaración que se tenga que ver respecto al ordenamiento territorial y al punto que acabo de citar, pues podrían hacerlo llegar en el chat, o en todo caso tienen disponibilidad del micro por unos minutos, ¿no? Antes de empezar con esta unidad. ¿Hay algún aporte adicional sobre lo que se ha tratado? No. Entonces vamos a continuar con el módulo que corresponde. Bien. Ayer habíamos definido el análisis de riesgo, ¿no? Sabemos que el análisis de riesgo es la caracterización del peligro, el análisis de la vulnerabilidad, es el cálculo del riesgo, cómo manejamos el riesgo y cómo comunicamos los riesgos, ¿no? Tenemos nuestro lineamiento y el objetivo dentro de todo, de todo este proceso es contar con mejorar el desarrollo sostenido de una sociedad. Entonces, habiendo identificado estos 3 componentes del análisis de riesgo, voy a desarrollar cada componente y vamos a cerrar con la comunicación del riesgo, ¿no? La evaluación del riesgo, al menos como tenemos identificado en el país, que está regulado por el CENEPRED mediante el Manual para Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales, ¿no? Y que producto a ello, pues se han acreditado a un número considerable de profesionales que bueno, pues lo llevan en algunas universidades, producto de los convenios que tiene el CENEPRED con estas universidades. Bien, respecto a
las evaluaciones de riesgo, hay que reconocer que es un procedimiento técnico que nos va a permitir cuatro cosas. Respecto al peligro, nos va a permitir analizar los parámetros de evaluación de los fenómenos y las susceptibilidades de los mismos. En cuanto a la vulnerabilidad, nos permite analizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos al fenómeno en función a la exposición, fragilidad y resiliencia. Y bueno, en el punto 3 nos permite determinar y zonificar los niveles de riesgo en el territorio, ¿no? Es importante, por ello, luego de haber identificado los niveles de riesgo, zonificarlos en el territorio. Y finalmente, teniendo los resultados de los niveles de riesgo, nosotros podemos establecer medidas de control de riesgo en las medidas estructurales y no estructurales, ¿no? Entonces, en medidas estructurales están identificadas las obras civiles de mitigación de riesgo, y en temas no estructurales pueden ser normas o acciones que vaya a desarrollar el gestor, en este caso la institución, ¿no? El gobierno local. Identificados los niveles de riesgo, hay ciertas acciones que nos va a permitir desarrollar, ¿no? Estos son algunos ejemplos que voy a citar para entender qué tan importante es poder identificar el nivel de riesgo en el territorio. En primera mano, nos ayuda a evitar las ocupaciones que generarían riesgos, ¿no? Y aquí podremos ver en el cambio o asignación de zonas de reglamentación especial con sus reglamentos específicos, restrictivos, zonas de tratamiento patológico, ¿no? Donde vamos a identificar dónde podemos construir y dónde no. Nos ayuda a priorizar las acciones que se deben hacer para reducir el riesgo hasta un nivel medio. Hay que entender que a veces el riesgo no llegamos a tener un riesgo cero. Y aquí, a manera de ejemplo, son las acciones orientadas a temas de reasentamiento poblacional o al desarrollo de acciones para la mitigación del riesgo en un determinado contexto, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Hubo un tema de reptación, esto fue en el año 2017 en Cusco, en Lutocututo, donde producto de la reptación de esta zona, pues se tuvo que determinar como una zona de riesgo no mitigable, y bueno, se empezaron el proceso de reasentamiento poblacional de toda esta zona afectada, ¿no? Por otro lado, nos evita, o sea, prevenir la generación de nuevos riesgos, ¿no? Con obras civiles, o reducir y mitigar el nivel de riesgo existente en áreas geográficas urbanizadas. Del mismo modo, podemos aplicar en la elaboración de instrumentos técnicos como son planes integrales de áreas urbanas o semiurbanas, cuyas condiciones ameritan un tratamiento integral, ¿no? Estas son las bien llamadas estas zonas degradadas, que podrían ser productos de una renovación urbana, pero habría que analizar qué condición de tenencia tienen estos pobladores respecto a estas zonas, ¿no? Dentro del control del riesgo, nosotros, pues, identificar el nivel de riesgo nos va a ayudar a ordenar el territorio en la zonificación de riesgo que ya habíamos desarrollado en el ejemplo anterior. Podemos declarar zonas de muy alto riesgo no mitigable, ¿no? Como es en el caso del Lutocututo, que invita a un proceso de reasentamiento poblacional. ¿No? Ahí está el reasentamiento poblacional como en el ejemplo que citamos, y también el desarrollo de declaraciones de intangibilidad. Esto con la condición de poder identificar zonas donde no se pueda generar otro tipo de ocupación, ¿no? La idea de los reasentamientos poblacionales es hacer evaluaciones de riesgo en las zonas. Es el sustento para el gobierno local para declarar la intangibilidad de estas zonas y evitar ya una posible ocupación en adelante. Siempre y cuando de que se desarrolle otra evaluación de riesgo de una zona segura para poder asegurar el reasentamiento de la población afectada por un determinado fenómeno.
También nos ayuda a la elaboración de planes de prevención y reducción de riesgo. Esto es como un insumo para poder desarrollar. Sabemos que esto es de obligatorio cumplimiento por parte de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar también en elaborar este instrumento. Y del mismo modo también nos ayuda a promover medidas de prevención y reducción de riesgo de desastres a través de proyectos de inversión pública, ¿no? El sustento para la ejecución, para la elaboración de estos proyectos, ¿no? En los PIB es estas evaluaciones de riesgo para a manera de sustento en sus expedientes. Y bien, hasta aquí hemos llegado al tema del control del riesgo. ¿No? Estamos del análisis de riesgo, hemos desarrollado la evaluación, la identificación de los niveles de riesgo, las acciones que se vayan a desarrollar para mitigar y reducir el riesgo, que vendría a ser eso, el control del riesgo propiamente dicho. Y luego vamos a pasar al tercer componente del análisis de riesgo, que es la comunicación de riesgo. Les había adelantado de que la comunicación de riesgo no lo desarrollamos bajo una metodología establecida, regulada. Sin embargo, lo tenemos de manera implícita en el quehacer del gestor o especialista en gestión de riesgos, ¿no? En sus instrumentos o dentro de el trabajo que vienen desarrollando algunas entidades, como es el caso del INDECI, el CENEPRED o las entidades técnico-científicas. Entonces, antes de poder ingresar a la comunicación del riesgo, tenemos que entender estos 3 temas que son regulados por la ley 29664. La ley cuenta con 3 componentes de la GRD, que es la gestión prospectiva, la correctiva y la reactiva. Los 2 primeros mencionados son asesorados por parte del CENEPRED en el entendido de brindar asistencia técnica para el conocimiento de estos conceptos y también elaborar instrumentos que puedan cumplir estos 2 componentes, ¿no? Por ejemplo, la guía metodológica para la elaboración de planes de prevención, reducción de riesgo de desastres, ¿no? Aquí estamos incorporando la gestión prospectiva y la gestión correctiva. En el caso del INDECI, ellos se encargan del mismo modo brindar asistencia técnica para el conocimiento de los conceptos en gestión reactiva, pero también elaborar estos instrumentos metodológicos que incorporen este concepto, ¿no? Entonces, aquí podemos de repente citar los planes de continuidad operativa. Entonces, esos son los objetivos, ¿no? Ahora, hay que entender que la gestión prospectiva está en todo. O sea, está en la planificación estratégica, está en los planes de desarrollo, está en el plan de ordenamiento territorial y en los instrumentos que son de cumplimiento de la ley de la 29664 en cuestiones de reducción de riesgo de desastres. Entonces hay que tenerlo bien presente, al menos este concepto. Bien, el tema de la comunicación del riesgo entiendo que pueden ser considerados también dentro de las actividades que pueden ser medidas no estructurales para la mitigación o reducción del riesgo y ser programado para lo que voy a detallar en adelante. Y el tema de la continuidad operativa, entiendo que en un anterior módulo desarrollaron cómo es el sistema de comunicación después del desastre, ¿no? Para poder restablecer las acciones propias de cada entidad. Eso, bueno, estuve viendo que lo habían desarrollado en algún momento, pero es importante que ya han estado citando este tema de comunicación del riesgo, pero desde el lado reactivo. Ahora vamos a ver desde el lado prospectivo, ¿no? El lado que lo ve en este caso el CENEPRED. Bien, la comunicación del riesgo, en definición y en importancia, es fundamental
porque permite que las personas tengan acceso a la información y el conocimiento sobre los riesgos futuros que podrían presentarse en el territorio al ser transformado por la acción del ser humano o las dinámicas propias de la naturaleza y que ayudan a fortalecer la cultura de la prevención en la población. Si bien es cierto, mucho se escucha de cultura de prevención, pero no sabemos por dónde va el tema, ¿no? Y esto puede ser materializado mediante campañas específicas, mensajes, promoviendo la participación activa de los diferentes sectores que nos van a ayudar a constituir o ser protagonistas en la reducción del riesgo. Les había adelantado de que en algún momento habían trabajado todo este sistema de comunicación al enfrentar, digamos, durante el desarrollo del desastre, ¿no? En este caso son acciones post-desastre, ¿no? Y que nos van a ayudar a poder asegurar el restablecimiento de las actividades, de repente no en su totalidad, porque eso está dependiendo del impacto de algún evento que se vaya a desarrollar. Y bueno, en esto lo tiene bastante claro porque la participación es de los 3 niveles de gobierno a través de sus COERS. Bien, nosotros tenemos que contar con una estrategia de comunicación del riesgo y esto está a través de planes de acción, campañas preventivas, organización comunitaria y organizacional. Contamos con equipos profesionales a cargo de ello y que pueden ser nombrados, pueden ser a cargo de resoluciones, ¿no? Conformar equipos técnicos, ¿no? Coordinación entre instituciones, capacitación del personal, capacitación de voceros, periodistas y comunicadores. Es muy importante al menos la participación de los periodistas y comunicadores porque ellos pues van a transmitir a la población todo lo que tenga que ver con los riesgos en el territorio para ser prospectivos. Y como les había comentado, quizás no contamos con una metodología regulada, pero sí hay que entender de que se viene desarrollando esta comunicación del riesgo, ¿no? Entonces, esto está a cargo de manera constante de estos órganos que ven en la gestión de riesgos, tanto CENEPRED, INDECI, está el IGP, CENAMI, o sea, las entidades técnicas científicas como parte de sus actividades de identificación del peligro o de la caracterización del peligro en el territorio, ellos también están comunicando constantemente estos eventos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del IGP, los aplicativos que ellos tienen para comunicar que hay la magnitud del sismo, la localización, ¿no? Esos son temas de información y ellos tienen una data histórica, ¿no? de estos eventos que se desarrollan en el territorio. Lo mismo pasa con el INGEMET, CENAMI, entre otros. Pero también considerar que estas acciones las desarrolla el gobierno local, los sectores, ¿no? En ICE Vivienda, justo en época de cuarentena, lanzó pero una campaña masiva de capacitaciones que me pareció bastante bien acertado por parte del sector vivienda, porque abordó todos los temas que ellos regulan, ¿no? Del mismo modo están los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que también promueven, quizás no de manera presencial, pero ahora los medios de comunicación, plataformas como esta, nos ayudan a que, bueno, se esté comunicando constantemente el tema de riesgos en el territorio. Tenemos que contar con un enfoque, pero el enfoque, al establecer el enfoque surge la interrogante, ¿no? ¿Cómo se abordará el tema, el marco conceptual, los grupos sociales que se involucran y las acciones de incidencia, entre otros elementos? En este caso, para el enfoque hay que considerar estos 5 ítems que se ha considerado. Hay que determinar el propósito y los objetivos, el público o población meta, el contenido que se va a desarrollar, los canales de comunicación y los mecanismos de evaluación. Y desarrollando ello,
al definir el propósito y los objetivos, nosotros tenemos que tener en cuenta en la metodología que los objetivos o los propósitos que establecemos tienen que ser medibles, alcanzables, dirigidos, razonables y específicos, ¿no? O sea, tiene que ser cuantificable, ¿no? Por otro lado, también tenemos que definir el público o población meta, y para poder definir esto también tenemos que conocer el territorio, y esto es a través de las oficinas de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y que trabaja de manera estrecha con la oficina de desarrollo urbano, ¿no? O de acondicionamiento territorial, como lo conocemos en las regiones. Entonces, hay que definir eso, ¿no? Y también considerar de que hay centros poblados que pueden estar ante riesgos inminentes que desconocen quizás los pobladores, pero hay que ver los mecanismos de comunicación para poder informar a qué riesgo ellos están expuestos, ¿no? En el contenido se observarán los temas de mayor interés del público. Las recomendaciones que se emitan tienen que concordar con las posibilidades reales de la población. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Lima Metropolitana, ¿no? Es bien sabido que bueno, por todas estas entidades técnico-científicas en sus modelamientos de que se espera un sismo de más de 8 grados. E incluso ellos han hecho estudios tanto de día o de noche y cómo podría ser el impacto en la población. Entonces, yo creo que por el impacto y por lo que podría generar este sismo que está pronosticado, es de mayor interés del público, ¿no? Y aparte que consideramos de que la mayor cantidad poblacional está de repente concentrada en Lima Metropolitana, ¿no? Pero las recomendaciones en temas de prevención y ser prospectivos es pues saber, ¿no? Qué zonas pueden ser las más eh, expuestas o las que podrían tener mayores daños, ¿no? Por ejemplo, sabemos que hay zonas de liquefacción, ¿no? Que podría, lomo de Corvina, por ejemplo, ¿no? Que podría, la ocupación de esa zona podría traer este tipo de desenlaces en cuestión de vidas, pérdidas materiales, de servicios, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué se les puede recomendar a la población? Quizás que no siga construyendo más alto, ¿no? De repente que no densifiquen tanto estas zonas, ¿no? Entonces, quizás son recomendaciones que sí podría asumir el poblador, ¿no? Conociendo lo que podría perder, porque en gestión de riesgos en otros países sabemos que a ellos les acompaña un seguro de algún modo. Al paso de un huracán en Estados Unidos, ellos tienen seguros y pueden seguir construyendo, pero saben a qué riesgo ellos están expuestos, ¿no? Entonces, eso es por un lado, en cuanto al contenido que se vaya a considerar durante la comunicación del riesgo. Por otro lado, están los canales de comunicación. Y hay que diferenciar para qué nos va a servir estos canales de comunicación, porque, por ejemplo, el Twitter es un medio de comunicación rápido, ¿no? Mediático, sí, y hay que definir para qué nos podría servir utilizar el Twitter, digamos, para este tipo de comunicación. El Facebook se ha parcializado al uso ya de ciertos rangos de edades de la población, ¿no? Quizás población de 30 años para arriba, pues utiliza más el Facebook, ¿no? Pero hay que considerar que hay cierta población que ya no utiliza el Facebook y utilizan otras redes sociales como el Instagram, el TikTok, que pese a que es un tema así mediático, pero tiene un alcance importante para niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Y bueno, pues para los que estamos dentro del desarrollo de trabajo remoto, el tema educativo, pues las plataformas como el Zoom, el Meet y otras, tanto de plataformas de comunicación que nos ayuda para comunicar el riesgo, pero también tenemos la comunicación más tradicional, reconociendo de que en nuestro país no todos tenemos el alcance para las redes sociales, y esto lo ha evidenciado el, el sistema educativo en el país, ¿no? Entonces,
valernos de medios de comunicación como televisión, radio, periódicos y perifoneos son importantes para también mantener informada a la población de manera integral. Hay que reconocer cuáles son a la población objetivo, ¿no?, que vamos a tener nosotros para poder comunicar los riesgos en nuestro territorio. Y bueno, tenemos que finalmente definir los mecanismos de evaluación, ¿no? Teniendo claro de que las acciones que vamos a desarrollar son cuantificables, tenemos que verificar que si el mensaje que nosotros hemos transmitido ha sido bien recibido, ¿no? Si modificó la percepción o el comportamiento del grupo meta, ¿no? Y quizás estos resultados pues no son inmediatos, no son a largo plazo, porque el comportamiento del ser humano es circunstancial y esto va cambiando de acuerdo a los eventos que se vayan a desarrollar. Pero es importante considerar esto en la comunicación del riesgo como un componente o como una actividad adicional a nuestros planes para ser presupuestados, porque hacer estas acciones también tienen un presupuesto que a veces pues no tienen sustento y que bueno, tenemos que considerarlo para la elaboración de nuestros instrumentos. Ahora, dentro de la metodología para poder definir estos mecanismos de evaluación, pues estamos las encuestas, sondeos, los apps, talleres de evaluación participativa, entre otras, ¿no? Entonces, si bien es cierto, yo he estado investigando, ¿no?, el tema de la comunicación del riesgo tiene sus fases, ¿no? Pero que no están regulados quizás en nuestro país. Pero, como les decía, pues nosotros lo estamos desarrollando de manera implícita, ¿no? Entonces, y bueno, lo que ahorita quizás como reto para estas entidades que ya de por sí trabajan en la comunicación del riesgo es poder elaborar estos instrumentos metodológicos que nos ayuden a considerar estos temas, ¿no? Y qué tan importante es para nosotros tener a este aliado, a este periodista, a este comunicador que conozca sobre los temas de riesgo para no desvirtuar el mensaje que se quiere lograr con la población, ¿no? Bueno, con eso yo creo que se me ha quedado un poco corto el tiempo. Sobre lo que se ha explicado, quisiera de repente, si tienen algunas consultas, ¿no?, o dudas, estamos para poder absolverlas, ¿no? Buenas noches. Y buenas noches. Solamente quisiera una aclaración. A ver. Sí, dígame. Se habla sobre la evaluación de riesgo y también estamos hablando sobre planes de desarrollo urbano y planes de ordenamiento territorial. ¿Cómo es que se articula esta evaluación de riesgo, entendiendo de que estos documentos están orientados más a un tipo de peligro y en un área pequeño? Y también, bueno, se puede hacer de repente a nivel de cuenca, pero sin embargo los planes de desarrollo urbano abarcan en realidad toda la extensión de un determinado distrito o provincia, distrito más que todo, ¿no? Claro. Y ahí haríamos varias evaluaciones de riesgo para determinar ese uso de suelos o, ¿no?, de territorio que usted hace mención. Bien, bueno, al respecto, gracias, señor Julio. En el caso de las evaluaciones de riesgo, en el manual no indica la escala, ¿no? No te dice hasta cuánto de área puede abarcar la elaboración de una evaluación de riesgo, que es un instrumento regulado en el país, es el único instrumento que tenemos, no tenemos otros. Sin embargo, hay otras metodologías de análisis de riesgo, ya que estos son establecidos, porque la norma te establece, al menos el Decreto Supremo 022, te dice incorporar el análisis de riesgo,
Sin embargo, no te dice la evaluación de riesgo, ¿no? O sea, hay que diferenciar un poco eso, ¿no? Entonces, en el análisis de riesgo, son, por ejemplo, el tema de peligro lo podemos tener ya identificado, ¿no? Hay que trabajarlo por cada peligro, eso es cierto, pero también tenemos unificado qué tipo de peligro se puede encontrar en una determinada ciudad, ¿no? Entonces, el tema de vulnerabilidad se va a trabajar por esos sectores, se puede sectorizar, ¿no? Si bien es cierto, podría trabajar usted su evaluación de riesgo para hacer su plan, sí, pero es más tedioso hacer el análisis por SATI y todo eso, porque hace más complejo el estudio. Sin embargo, también he visto en algunos casos en los planes de desarrollo que se desarrollaron en el norte por el tema de la reconstrucción con cambios, ellos no utilizaban la metodología de elevar, ellos trabajaron en función a los modelamientos que han obtenido y en cuadros de doble entrada han definido los niveles de riesgo para poder obtener sus planos de usos, ¿no? Y es la mecánica o la metodología asumida por cada gobierno local para identificar sus riesgos es indistinta, ¿no? Entonces, va en ese camino. E incluso el CNPRED, en este caso, está queriendo regular este tema para poder de repente clarificar un poco más cómo incorporamos este componente para la elaboración de estos instrumentos, porque la escala es una variable, ¿no? que confunde un poco. Entonces, eso es importante considerar. Profesora, Sí, buenas señor noches. Older. Buenas noches. Bueno, para clarificar, creo, un análisis de riesgos lo puede, creo, realizar cualquier personal especializado que ha recibido capacitación de INDECI, CNPRE y otros talleres, ¿no? Le puede ser informe de análisis de riesgo, pero en cambio el informe de evaluación de riesgos tiene que hacer un personal que ha seguido un curso, como usted dijo, un convenio con una universidad, a cabo de cual es certificado y registrado por el PREP. Acá en Loreto tenemos un personal contratado en la Oficina de Defensa Civil y con eso estamos trabajando para la titulación de los asentamientos humanos con la institución pues especializada ahí que tenemos COFOPRI. Sí, ahí en ese caso, señor Older, sí, el ADR, que es un instrumento que ha salido también esto por medio de COFOPRI para poder dar soporte a esta entidad y poder identificar el riesgo y hacer sus habilitaciones urbanas, ¿no? Entonces, en las ADR no te define quién lo puede hacer. En este caso, no necesariamente es un evaluador de riesgo, ¿no? Pero sí tiene una metodología propia para poder identificar el riesgo en el territorio. Gracias. Ahora, hay que considerar que dentro de la calificación también se va a considerar la intervención de los participantes, ¿no? Entonces, sería oportuno ahora desarrollar, ¿no? sus consultas o de repente comentarios, ¿no? que se requieran desarrollar. Quisiera saber, digamos, voy a hacer algunas consultas en línea, ¿no? Ayer habían hablado sobre, bueno, aquí hay bastante participación de gobiernos regionales. Perdón, hay una consulta aquí.
Señor Eduardo Cristian, no sé si podría de repente con el micro poder aclarar su consulta sobre el tema de los matrices de riesgo. ¿Cuándo realizamos las matrices de riesgo para una estimación y para una evaluación de riesgo? No sé si me puede aclarar ahí su ¿Escucha? consulta. Sí, Ante sí, sí. todo, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí le escucho, señor. Ya, resulta que normalmente cuando no, a veces nos ha tocado el año 2020 y también a veces nos solicitan las evaluaciones de riesgo, ¿no? Y en ambos casos, digamos, trabaja con matrices, ¿no? Para el, el, ¿no? Del estudio correspondiente a una determinada, ¿no? Entonces, a veces me presentan estimaciones y a veces me presentan evaluaciones y, digamos, ¿cómo podemos determinar, digamos, cuál es la matriz ideal o idónea, digamos, para realizar esas evaluaciones correspondientes, ¿no? Entiendo que para la estimación de Porque a riesgos veces la metodología. llegan documentación de las evaluaciones, ¿no? Entiendo que hay una metodología para desarrollar Retrasan a estimación. veces la... Perdón, no la escuché. No, está bien, continúa así, ¿no? Que teníamos esa duda respectiva, porque como le vuelvo a repetir, a veces a la oficina llegan estimaciones y a veces llegan evaluaciones, ¿no? Y a veces nosotros cuando estamos en la oficina, digamos, haciendo las consultas respectivas, porque hay a veces hay profesionales que solamente cambian el nombre, ¿no? Ponen a una evaluación, a veces le ponen como si fuera una evaluación de riesgo, ¿no? En criterio de las evaluaciones. Ujú. A Ya. ver, Ahora, hay que definir primero cuál es el objetivo de las consultas que ingresan al gobierno local, ¿no? Ahora, dos, habría que ver también de que sé que hay una guía metodológica para la estimación de riesgos que no está vigente y que para identificar los niveles de riesgo, la vigente es la del manual de evaluación de riesgo del CENEPRED, ¿no? Ahora, el tema de las matrices, entiendo que el manual tiene su propia metodología, ¿no? Y si el documento entra en consulta al gobierno local, hay la posibilidad de que el gobierno local pueda transmitir esta consulta al CENEPRED para ver si la metodología asumida de la elaboración de este instrumento se ha cumplido con lo que establece esta guía, ¿no? Este manual, ¿no? Entonces es una alternativa que he visto que hacen, ¿no? De consulta solamente en cuestión de la metodología, pero el cálculo en sí, eso ya es el criterio del profesional que vaya a desarrollar este bar, por así decirlo, ¿no? Y en cuestión de la estimación, he visto que no es un documento que ahorita está vigente para poder tomar acciones, porque sé que la evaluación de riesgo puede ser un sustento para un proyecto X para mitigar un riesgo en algún lado, ¿no? O también es insumo para los planes de prevención, que he visto que lo trabajan por sectores, ¿no? Entonces, la intención es que en el territorio se conoce, ¿no? Qué puntos críticos tenemos y por qué evento podría ser susceptible, porque el tema es que a veces no contamos con mucha información en el territorio, tanto del lado de vulnerabilidad como del lado de peligro. Entonces, por ahí es que se hacen estas evaluaciones de riesgo, pero previa evaluación de estos puntos críticos que tengamos en el territorio. Muy distinto es en el caso, digamos, de estos estudios de microzonificación sísmica que desarrolla el SISMIT, ¿no? Que ellos sí abarcan todo un territorio, o los estudios que desarrolla el IGP, porque ellos por el sismo ellos abarcan su
sus estudios en un territorio más extenso, ¿no? Entonces, pero no todos los territorios contamos con ello, ¿no? Por eso es que es importante considerar la elaboración de estas evaluaciones, pero condicionado a esto, a la identificación de estos puntos críticos. Por eso es que les había comentado en clase que habían zonas, ¿no? Necesitamos recopilar información de cómo es la dinámica del territorio, necesitamos saber de estos saberes ancestrales, ¿no? O que ya nos advierte estos puntos críticos en el territorio. Eso nos ayuda mucho a poder definir estas evaluaciones, ¿no? O como es el caso, Vivienda viene desarrollando ahorita un interesante, un manual de evaluación de riesgos para el sistema de saneamiento. Es distinto. Entonces, tenemos las evaluaciones de riesgo solo para hasta nivel de lote, va a ver la forma de ocupación, pero no lo tenemos identificado para el comportamiento de un sistema específico, ¿no? Por ejemplo, el operador del sistema sabe perfectamente cómo funciona el sistema y en todo el desarrollo del abastecimiento de agua, por ejemplo, saben qué puntos críticos puede haber, porque la intención es asegurar la continuidad de las operaciones para el abastecimiento de agua, tanto post desastre, ¿no? Como antes siendo prospectivos, ¿no? Entonces, esta guía me parece interesante porque de algún modo pone cierto énfasis en el manejo de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, y quienes manejan más el tema de la vulnerabilidad son los operadores de estos servicios. Y también hay que entender que tienen sus propias problemáticas en este caso, porque, por ejemplo, en el caso de Sedapal sí puede, tiene el presupuesto y el recurso como para poder hacer varias evaluaciones de riesgo, ¿no? En todo el desarrollo de su sistema. Es más, es más extenso también por todo lo que implica en la operación de Sedapal, pero también hay otras EPS tipo Piura, ¿no? Que son operadores un poco más grandes, ¿no? Que también pueden contar con los recursos, pero también hay operadores más chicos, ¿no? Que estos son a cargo de las municipalidades, ¿no? Y que a veces recae esta administración a la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? O las oficinas de defensa civil. Entonces es importante contar con estos instrumentos que nos van a ayudar a mejorar los criterios para poder intervenir en estos posibles puntos críticos que vayamos a identificar en el desarrollo, tanto de la ocupación del territorio a nivel de ciudad, como estos sistemas que son necesarios e importantes de que sigan operando luego de un desastre, por ejemplo, ¿no? Aquí hay otra consulta. Sí, dígame. Ya, también hay un detalle, ¿no? Que a veces las evaluaciones realizamos en base a lo que hemos plasmado dentro de lo que es nuestro plan de prevención y reducción de riesgo de desastres. Digamos, tenemos ahí una, digamos, de proyectos a realizar durante la diligencia del plan, ¿no? Y el otro punto es muchos proyectos que ejecutan tanto los gobiernos locales, digamos, no se ve, digamos, el estudio de la parte de la formulación del proyecto, digamos, algún tipo de estudio de evaluación de riesgo de desastre, ¿no? En el proceso de formulación. Creo que a veces obvian ese caso, ¿no? Nosotros a veces exigimos, o se ve, digamos, a veces las áreas de formulación, las unidades de formulación o las áreas de estudios correspondientes, ¿no? O sea, a veces no contemplan ese punto que es muy importante en un local, ¿no? Así es, señor Eduardo. Sí, porque en efecto es importante considerar de que el componente de riesgo se haya considerado dentro de la elaboración de estos proyectos. Luego hay una consulta del señor Sonko Chukimuni. Voy a darle lectura. Gran parte de la dificultad sobre un verdadero ordenamiento territorial radica en tres problemas:
falta de voluntad política, gran número de normas sobre la materia que implica en muchas ocasiones un desconocimiento del tema y falta de interés en la dimensión regional del ordenamiento. Bueno, a ver, para comentar sobre lo que indica el colega, es que en efecto, a ver, el tema de desarrollo urbano como gestión de riesgo de desastres son las áreas que menos recursos o no se obtienen recursos. Entonces, son presupuestos a largo plazo. Por eso es que les había comentado, todo lo que es activo son a largo plazo, ¿no? Resultados que los vamos a ver no en estos periodos, sino en adelante. Entonces, a veces, como la administración también no cuenta con los recursos para poder abarcar y administrar de manera adecuada el territorio, es que no se considera mucho el tema de estos temas que bueno, pues son de largo aliento, ¿no? O que no se ven, no se tangibilizan, ¿no? Es como en el caso de Catastro, tampoco se ve. Sin embargo, son herramientas que nos van a ayudar en adelante mejorar muchos procesos. Quizás eso es una debilidad, ¿no?, que tenemos y que también es parte de repente de un inadecuado proceso de descentralización conversado el día de ayer, ¿no? Y que también tenemos presupuestos desiguales. Ahora, por otro lado, comenta también grande de normas en materia que implica en muchas ocasiones el desconocimiento del tema. En efecto, bueno, pues el país, lo que nos son normas, pero hay que entender de que todas las funciones que al menos y desarrollo urbano son transversales y de servicio a toda la línea de administración del gobierno local, tanto regional como provincial y distrital, ¿no? Entonces, y al menos tener claro eso ayuda mucho a entender qué competencias tenemos, ¿no? Y finalmente sobre el tema de los gobiernos regionales, ¿no? Importante también saber cuáles son las competencias de cada órgano de gobierno. Sabemos que las regiones, para poder administrar su territorio, pues ellos tienen que implementar un plan de ordenamiento territorial. Y los planes de ordenamiento territorial son de largo aliento. Justo conversaba con un colega hoy día y decía que están cerrando la elaboración de su ordenamiento territorial y que les demoró 3 años, ¿no? Entonces, es complejo desarrollar este tipo de instrumentos y contar y no están alineados a los tiempos de elaboración de estos planes de desarrollo urbano que sí son a cargo de las municipalidades, ¿no? De la provincial como la distrital, porque la intención es que para elaborar estos instrumentos nosotros nos tengamos que basar de estos objetivos estratégicos que me va a establecer mi ordenamiento territorial, mi plan de ordenamiento territorial de la región. Entonces hay una suerte de escalonada de acciones coherentes y correlacionadas que se deberían cumplir, ¿no? Entonces, se valen también de otros instrumentos, ¿no? Como el tema de planificación estratégica, que en línea también tiene sus visiones, ¿no? Y que también tienen que estar alineados. Son muchos instrumentos que contamos nosotros para poder elaborar y de repente se agota el esfuerzo elaborando y no implementando, no monitoreando, ¿no? Que eso es el objetivo, ¿no?, de estos instrumentos, ¿no? Es como conversaba con un colega, si bien es cierto, los planes de prevención son de obligatorio cumplimiento de los 3 niveles, también tranquilamente podrían ser incorporados en los planes de desarrollo, ¿no? Y que está para mitigar riesgos en el territorio. Entonces, es complejo, ¿no? Y es hasta
el analizar todo lo que se tiene que hacer en el territorio es complicado, pero bueno, pues es parte también del nivel de coordinación transversal entre especialistas, ¿no? Y para mí es sumamente importante que esta comunicación transversal esté gestada entre la Oficina de Desarrollo Urbano, Gestión de Riesgo de Desastres y Planeamiento y Presupuesto, porque ellos son los que conocen cómo va a ser gestionado el presupuesto y los plazos, ¿no? Y ellos monitorean los plazos de cumplimiento de estos instrumentos, ¿no? Entonces, el tema es uh, por así decirlo, la participación de manera transversal de todos estos profesionales y tomadores de decisión. Señor José, no sé si está en línea todo lo que pude comentar o es que de repente hay algo adicional sobre el comentario que usted Sí, estuve atento a su comentario que lo he enfocado en el aspecto tipo catastro, pero a lo que yo me enfoco cuando hago estas preguntas es a las normas, a que sí o sí hay desconocimiento de la población. Y cuando yo digo de un verdadero territorial, es justo el tema que hablábamos ayer y hablaban nuestros compañeros sobre el tema de la vivienda que se exponen en lugares que no deberían, ¿no? Claro, o sea, en efecto, esa es la cultura de prevención, ¿no? Es que la población no está muy enterada a qué riesgo puede exponerse, ¿no? Y es un claro ejemplo del desarrollo, de ubicación de esta población en Chosica, por ejemplo, años de ocupación de estas quebradas que en estudios que ya en este caso Ciudades Sostenibles había desarrollado en el 2010, había pronosticado de que todas las quebradas que forman parte de la jurisdicción de Chosica, entonces se podían activar. Entonces, bueno, ya son problemas también de otorgar derechos de ocupación. Imagino que también ha habido temas de invasiones y dentro de las invasiones que son por necesidad de vivienda también hay estas mafias, ¿no? De menos, ¿no? Entonces es todo un trabajo complejo que se tiene que desarrollar para poder controlar la ocupación del territorio. Y la comunicación es fundamental porque esto no es un tema que se haya trabajado. Sabemos muy bien que después del evento hay un sistema de comunicación que bien a cuenta, muchos de aquí formamos parte de este sistema de comunicación del gobierno, pero en temas prospectivos, temas en cuestiones de prevención y reducción no están considerados, ¿no? Considerando de que nuestra ley pues tiene al parecer, ¿no? Pues son desde el 2011 son 10 años de vigencia que tiene nuestra ley y sobre ello pues los instrumentos que se vienen desarrollando son de forma progresiva, ¿no? Entonces aquí advertimos de que el tema de comunicación pues no está regulado, no lo tenemos como un mecanismo establecido como para poder de repente llegar a la población, porque de algún modo el trabajo desarrollado es y en este caso así importante porque ellos tienen 40 años, más de 40 años de los simulacros, el tema ese de la educación que ellos ha sido importante durante estos procesos de emergencia o estas acciones reactivas, ¿no? Que están, pero preventivos no tenemos de repente muy bien desarrollado estos temas. Un comentario. Sí, dígame. A ver, en la misma lógica. Por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, el gobierno local cuenta, por ejemplo, con resolución respecto a lo que son fajas marginales.
También tengo conocimiento que tiene su plan de desarrollo urbano, que no está muy lejos. Estamos hablando del 2011 o 12, creo, ¿no? Eh, También ahí en la ciudad donde vivo, la gente ya conoce, por ejemplo, de los peligros a la que están expuestos. Pero creo que mucho depende también de personas que asumen los cargos, ¿sí? ¿No? Como por ejemplo, eh, en ¿no? La oficina de catastro, ordenamiento territorial, igual pasa por las oficinas de gestión del riesgo, ¿no? Que a veces los documentos están ahí, pero no se da operatividad o no hay ningún tipo de sanción en este caso, ¿no? Se deja a su suerte, los documentos pasan y pasan el tiempo y bueno, la población igual se sigue acentuándose o haciendo uso de los territorios en lo que más les parezca, ¿no? Entonces, creo que ese es un asunto muy importante en la que las autoridades que asuman deberían tener en cuenta, ¿no? Para que esto pueda en alguna medida estar mejor, hacer uso del territorio, ¿no? Gracias. Claro. No, usted, en ese caso, usted sí comenta que tienen, hay instrumentos que los cuentan desde el 2011, 12, bueno, ahorita que ya no están vigentes, hay que considerar que, digamos, estos instrumentos fueron elaborados cuando no había la ley todavía, la 29664. Entonces, las consideraciones que establece la ley no se encuentran en la elaboración de estos instrumentos, considerando que ya en temas de planificación no están tampoco acorde a las normas actuales. Usted comenta también sobre el tema de las posibles sanciones que hay. Sí hay sanciones. En tema urbano no las he visto, pero sí en gestión de riesgo de desastres, ¿no? Donde brinda responsabilidades a los funcionarios respecto quizás a la inoperancia o no cumplir con estos instrumentos que bueno, se dar para poder mitigar el riesgo en sus jurisdicciones, ¿no? Entonces, las sanciones están, ¿no? El problema es quizás, ¿no? Que no haya de repente profesional en cantidad, porque a veces los territorios son, las actividades propias de cada especialista son diversas, son transversales, se atienden a otras áreas, ¿no? Tiene la oficina civil o gestión de riesgo de desastres, pues ve varios temas que no solo tienen que ver con el tema de simulacros, sino también tiene que ver el tema de estas inspecciones técnicas de seguridad, ¿no? Para hacer las licencias de funcionamiento, que es función de la Oficina de Desarrollo Económico, por así decirlo, ¿no? Si es que está dentro de su organigrama en otra gerencia, ahí tiene que ver temas de valor. A la vez también tienen que elaborar sus instrumentos de gestión, ¿no? Solamente el plan de prevención te toma tiempo elaborar, así como todos los instrumentos en gestión reactiva. Entonces, el que hacer y dar información también a otras áreas. Del mismo modo, eso pasa con la Oficina de Desarrollo Urbano, ¿no? Catastro nomás da información a toda ¿no? Incluso hasta a participación vecinal, estamos hablando a desarrollo económico, a fiscalización, licencias de edificación y una serie de acciones que bueno, pues a veces distraen dentro de qué hacer, ¿no? Y bueno, considerar que tenemos instrumentos que no están, que están fuera de la vigencia que corresponde, ¿no? Arquitecta, Sí. comentario. ¿Me escucha? Sí, sí, la escucho. A ver, todo el compañero y lo que usted también dice, las responsabilidades que hay en cada gobierno local, llámese provincial y central. Solamente para tener un ejemplo aquí en Lima.
Aquí en Lima, por ejemplo, el río Rímac, vamos a hablar del tramo aguas abajo del puente del Ejército hacia el Callao, la FOSE. Hemos involucrado a dos municipalidades provinciales, tanto como San Martín como Carmen de la Legua, que yo a lo largo le digo esto porque paso por ahí. Y sin embargo, las personas están ocupadas alrededor del río, la parte alta, que es la faja marginal, donde debería intervenir SANA. El otro punto es, aquí en Lima está el CENEPRED, aquí en Lima está INDECI, está aún más, y no se hace absolutamente nada, porque es lo que vemos. Sin embargo, cuando carga el río de verano, que es para nosotros, entra a tallar defensa civil de los 4 municipios hasta la central para entrar a la parte reactiva, daños que se están generando y a esa hora quieren enrocar el río, quieren hacer la protección. Cuando en estos tiempos podemos hacer el trabajo de prevención, la prospectiva de lugares donde podrían haber futuras problemas de derrumbe, cosas que esas que se vienen, ¿no? De peligros. La reactiva que tiene, la correctiva que tiene que ver donde ya ha hecho daño la parte del río en estos meses de carga y no se ha hecho. Entonces, ¿qué hacer? ¿A quién le compete? Cada distrito tiene que ver su lado, solamente su lado, y salvar una responsabilidad con una de riesgo, ver un proyecto de inversión por separado, o es que debería intervenir el gobierno central como integral porque le compete a nivel nacional, perdón, al gobierno central, esta parte que involucra a la ciudad, de hacer una evaluación de riesgo, no sé si es la de solo un análisis de riesgo para poder destinar un presupuesto de que ayude, no sé, a canalizar de tal manera de que esto no, año a año, no se tenga que destinar un presupuesto y gastar solo en el momento oportuno. Eso digo porque los escucho a los amigos que son de provincia y siempre hay problemas acá. Entonces siempre decimos, no tienen los profesionales o de repente no están los personales adecuados, los equipos adecuados. En Lima están todos, pero mira lo que pasa con el río Rímac y no sé cuál sería la alternativa o qué es lo que toca hacer a una municipalidad. En este caso yo hace poco he ingresado a la municipalidad de Carmen de la Legua como un asesor. Yo soy ingeniero civil. Como asesor y estábamos viendo justo un tema de evaluación futura. Entonces digo, ¿solo voy a hacer nuestra parte o hay que hacer un proyecto integral? Interesante su comentario ahí, ingeniero. Hay varios temas para poder conversar al respecto. Sí, están los profesionales, ¿no? Pero también hay que ver de que pueden ser proyectos integrales. Sabemos que de la cuenca de estos ríos pues hay mancomunidades, ¿no? Y el problema se agudiza al menos en la desembocadura del río Rímac, en este caso, o también pasa con el Chillón, Lurín, etcétera. Entonces, si no tenemos una intervención integral desde cabecera de cuenca media y baja, para atenuar, digamos, la llegada de la en una posible crecida del río, ahí hay un tema, por ejemplo, ¿no? Un proyecto integral que puede ser abordado por parte de la mancomunidad, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, lo que es real, lo que pasa ahora, es que por ejemplo, un segundito, y lo real y lo que pasa en estas jurisdicciones es que, bueno, cada distrito cumple con su tema, ¿no? Por ejemplo, digamos, San Martín de Porres hace su plan de prevención y reducción de riesgo de desastres, identifica punto crítico, río, todo lo que le corresponde, la margen del río Rímac, así como, digamos, Lurín, que me parece, no, Chillón, que es hacia el norte, ¿no? Y desarrolla estas estructurales. Sin embargo,
como es límite de otro distrito. Entonces, al otro distrito no hace estas acciones, entonces estamos viendo que de repente por un lado socava el río y por el otro no. ¿No? Por rebote, yo no soy, pero entiendo que por rebote también puede ir afectando la otra margen, ¿no? Entonces, son proyectos que deberían ser ejecutados de manera integral. O si corresponde al tramo de su límite de territorio con el otro distrito, ¿no? Entonces son mecanismos de coordinación que se puede desarrollar mediante convenios entre gobiernos locales o de repente una intervención integral de la cuenca, ¿no? Desde la cuenca alta y ver qué puntos críticos se identifican en el desarrollo de esta cuenca y bueno, pues ejecutando proyectos, ¿no? Entonces y de repente estos problemas que se presentan en cada distrito son de repente erosiones, derrumbes, posibles inundaciones pequeñas, ¿no? Que de repente al momento de sustentar te van a decir que le corresponde solo a la distrital, porque también hay que ver que si el desastre es grande y no lo puede atender local, distrital, por subsidiariedad va escalando, ¿no? De repente si no lo asume lo que establece la ley, ¿no? La región y el gobierno nacional, es lo que pasó con el tema del fenómeno costero, ¿no? Que no pudiendo ser atendido por los gobiernos regionales del norte, pues tuvo que entrar a tallar aquí con la autoridad de la reconstrucción con cambios, ¿no? Entonces, hay que entender este desarrollo normativo y de competencias que se puede desarrollar, ¿no? Para mitigar el riesgo en determinados puntos, ¿no? ¿Puedo opinar algo al respecto? Sí, sí, claro. Mire, normalmente acá en la región de Tacna, ¿no? Normalmente todos los años, en el mes de julio, agosto, llegan los documentos del ALA, ¿no? Para ver el tema de los manejos de cuencas, respectivamente, ¿no? Es más que todo para hacer los pagos respectivos para las intervenciones que se van a hacer cuencas, respectivamente, ¿no? El problema de que, si bien es cierto, los años que estamos en gestión de riesgo, casi todos los años siempre se han hecho encauzamientos, ¿no? Nunca se han logrado hacer los que son las obras definitivas. Y si bien es cierto, siempre se va a un presupuesto que normalmente a veces los trabajos que realizan en la fase reactiva no funcionan, ¿no? Porque no hay intervenciones netamente de un hidráulico o de competentes, respectivamente, ¿no? Entonces, lo que nosotros, digamos, vemos es de que ya han pasado 10 años, digamos, desde la creación, que son los famosos encauzamientos, porque no son mantenimientos, no hay obras, digamos, por reparar efectivamente, solamente es movimiento de material que al final, cuando hay una creciente muy fuerte del río, lo lava y llega el problema. En la jurisdicción que estoy trabajando, normalmente tengo río y tengo quebrada, ¿no? Y si bien es cierto, con nuestra jurisdicción hace una parte del tema, ¿no? Y luego nosotros hemos hecho un bar que nos corresponde en nuestra jurisdicción, ¿no? Para tener, digamos, proyectos podemos realizar en un futuro a mediano plazo, ¿no? A lo que voy de que algunos gobernales es muy bajo, no estamos hablando de 1,5 millones, 2 millones, ¿no? Que para todo el año, respectivamente, por el tema de canon, ¿no? Y no nos alcanza, digamos, respectiva. Entonces, cuando nosotros queremos realizar algún tipo de gestión, el tema de lo que son los distritos con la provincia y con la región, ¿no? Pero digamos, administrar el proyecto en sí.
pero cuando llega el momento de terminar... Ay, se perdió su conexión. Uy, se perdió su conexión. Quisiera Sí. creo que es más que todo voluntad política. Le doy dos ejemplos de ordenamiento territorial y vulnerabilidad. Acá en Abancay, cuando el incendio forestal se inicia en un distrito, este distrito lo apaga a todos los que estén en su jurisdicción. Sin embargo, si el incendio se expande a otro distrito, vemos que poco o casi nada es lo que hacen para tratar de extinguir ese fuego. Ese es un ejemplo que no debe ser. Pero agarro otro ejemplo de ordenamiento territorial y vulnerabilidad, y si nos retrocedemos no mucho, nos retrocedemos al sismo que ha habido en Lima, tocamos el tema del enmayado de toda la costanera, que está por Magdalena, Miraflores, Chorrillos, y cómo se han puesto de acuerdo, usted tiene que tener conocimiento, para el enmayado y el muro vegetal que han hecho, que ha resultado para el desprendimiento de las piedras y deslizamiento en la carretera, ¿no? O sea, esos dos ejemplos muy diferentes nos llevan a más voluntad política, ¿no? En efecto, sí, pero los instrumentos, al menos en el caso de Abancay, los instrumentos de ordenamiento territorial nos va a ayudar a conocer estos puntos críticos de posible incendio forestal y prever, ¿no?, qué posibles afectaciones podrían desarrollarse de manera interdistrital. Y bueno, si hay un problema de repente de voluntad política, sí, pero estos instrumentos nos ayudan a reconocer qué posibles puntos críticos tenemos en cuestión de incendios forestales. Por eso hacer el ordenamiento territorial es de largo aliento, porque son muchas aristas que hay que cubrir. Usted cita algo muy real y algo que siempre pasa en el sur del país de incendios, quizás porque no hubo un manejo adecuado para poder estas quemas que desarrollan algunas comunidades o algunos productores agrícolas para limpiar, ¿no?, sus áreas de cultivo, pero se extienden, ¿no? Y bueno, pues tenemos estos desastres que bueno, pues se extienden no solamente a una jurisdicción, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a entender primero esto y otro bien claro es pues que de repente sí hay falta de voluntad, no política, sino de repente hasta técnica, pues porque a veces el acceso por otra jurisdicción para poder intervenir este incidente, pues no es el más adecuado, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Y en el caso que usted cita sobre el enmayado, esta geomalla que durante el desarrollo de la Costa Verde, en esta intervención, hasta conocimiento, fue desarrollado por la autoridad de la Costa Verde. En este caso, cada jurisdicción, si bien es cierto, tiene un espacio en territorio que le corresponde hacia la Costa Verde, pero las acciones, las decisiones están también a cargo de esta autoridad de la Costa Verde, ¿no? Entonces, habría que ver cuáles han sido los criterios de poder establecer este tipo de protección, ¿no?, por deslizamiento de rocas que hay en la Costa Verde, ¿no? Eso habría que analizar, ¿no?, respecto a esto. ¿Alguna otra consulta adicional? Pues yo creo que ya sería oportuno poder ir enviando la evaluación.
en este caso, por favor, para que tengan tiempo para el desarrollo, son tas, ¿no? Y son para marcar y voy a acompañarles en el proceso en caso de que tengan alguna. No sé si podrían enviar el enlace, por favor. Listo. Y quisiera saber la confirmación de la acción del enlace, por favor. Ya Listo. está en el grupo de WhatsApp el examen colgado. Muchas gracias. Entonces, inicio ya al desarrollo de la prueba.